Ya. Bien, jóvenes. La clase anterior habíamos terminado renta de segunda categoría que corresponde básicamente al desarrollo de lo que son los ingresos por ventas de bienes inmuebles. Habíamos dicho que no solamente es eso, sino también existe lo que son las ventas por valores mobiliarios. ¿Qué son los valores mobiliarios? Hoy día lo desarrollamos y hoy día terminamos justamente a desarrollar esto de las rentas de segunda categoría. A ver, visualicemos nuestra guía, que la misma que ustedes en su momento van a tenerlo, señalando los siguientes. A ver. Ahí está. Concepto de ventas por venta de valores mobiliarios. ¿Qué es esto de los valores mobiliarios? ¿Qué es esto? Anotemos lo siguiente, los valores mobiliarios son las acciones, participaciones representativas de capital. También se representan por acciones, inversiones, certificados, títulos, bonos, papeles comerciales, valores representativos, cédulas hipotecarias, obligaciones al portador, valores del portador y otros valores mobiliarios. Significa todos esos documentos que en derecho comercial y en el curso de derecho, títulos y valores, jóvenes, ustedes, estudiantes de derecho, se han metido una ciencia que exclusivamente, no, obligatoriamente, deberían saber todas las ramas de la ciencia y en serio, no por conocimiento, en serio, por eso que este curso lo estamos tomando en serio. Nosotros no debemos tener problema en qué cosa es acciones y participaciones representativas de un capital, de acciones, títulos de inversión, certificados, bonos, papeles comerciales, etcétera. No solamente se comercializa, jóvenes, el trabajo, no solamente se comercializa bienes como alimentos, bienes para uso como los televisores, carros, vehículos, no sé, servicios, no solamente eso, sino que hay supuestos muy abstractos, como por ejemplo, yo soy dueño de una empresa, pero esa empresa para conformarla como persona natural me he juntado con otras N personas naturales en las que yo he invertido 10,000 soles, que significa, por ejemplo, un 20% del total de capital entre todos. Esos 10,000 soles que representan el 20% son las acciones. Y ese 10,000 soles en su momento, en un corte de tiempo, van a producir una renta, una utilidad. Esto es rentas de segunda categoría por venta de valores mobiliarios. Entonces, cuando uno tiene ingresos porque yo traslado esos valores que como acciones a otra persona, este ingreso significa rentas de segunda categoría. Por ejemplo, otro, ¿no? El segundo ataque que anotamos en este resumen que ya se los paso también. Si inviertes en fondos mutuos o fondos de inversión y al hacer el rescate de tus participaciones generaste ganancia, también estás obligado a pagar por renta de segunda categoría. ¿Qué son fondos mutuos? Fondos de inversión, ¿qué es esto? Las AFP trabajan con fondos de inversión. Las AFP recaban dinero de los trabajadores y esos fondos de inversión esos fondos lo van a explotar y cuando esta genera una utilidad son rentas de segunda categoría. O sea, ¿usted puede ser propietario de acciones de fondos de inversión de la AFP? Sí. Por ejemplo, yo quiero cotizar de Prima, que siempre está ganando. Compro 100 acciones a un sol cada uno, 100 soles. Y en el tiempo, dice, señor, ha subido un punto, 0,1, entonces ya tengo 110. Imagínate ese punto, 1,1,
en grandes cantidades de millones, es mucha plata. Entonces, eso que desarrollan las personas, mm, las personas naturales en el mercado de fondo, conocido más como fondo de valores o bolsa de valores, entonces ahí jóvenes establezcamos que son rentas de segunda categoría. Estos fondos mutuos y los fondos de inversión también obtienen dividendos. O sea, una cosa es que yo traslade mis acciones y otra cosa obtengo dividendos. ¿Qué diferencia entre estos dos? Las acciones o los fondos mutuos, fondos de inversión, cuando yo te vendo, ya no soy propietario y dejo de percibir por esto, porque te estoy trasladando toda la propiedad de mis acciones. Esa es la inversión en cuanto a lo que es el fondo de inversión. Pero en otro sentido, jóvenes, no traslado todos estos fondos, lo que sí hago es realizar la ganancia que este genera en un tiempo dado, ¿no? Ah, disculpen, estamos molestando el teléfono. Ya, ok. Entonces, para conocer de lo que es los valores mobiliarios es justamente esto, ¿no? Las acciones que generan cada tipo de representación que uno tiene abstractamente en un documento, en un porte, en un documento. Jóvenes, ay, vamos a apagar ese celular. Disculpen, jóvenes. Bien, dicho esto, jóvenes, vamos a pasar a cómo se liquida esos impuestos, cómo se liquida estos impuestos. Los tributos por ingresos de segunda categoría se originan por la enajenación de valores mobiliarios. Uno, la enajenación, lo que hemos dicho. O sea, yo traslado mis derechos, los vendo a alguien, porque eso es, en la bolsa de valores se vende todos los días y también es lícito hacer eso. Entonces, esa renta neta se aplica el 6.25 y cuando es renta bruta, el 5% tasa efectiva. El momento, anualmente, ¿no? Ahora, los otros ingresos contemplados en el artículo 24 de la ley de impuesto a la renta es otra cosa, el asunto que corresponde ya a otro tipo, ya no a la enajenación, sino a la producción que tiene más allá del capital invertido. O sea, está generando un capital, está generando un capital, un plus, una utilidad. Entonces, a eso también 6.25 de la renta neta y 5 sobre la renta bruta. La realización es el momento que se genera esos ingresos, porque la bolsa de valores trabaja en todo momento y cuando genera una utilidad, se genera ya la obligación del pago de ingresos de segunda categoría. Otros supuestos son los dividendos percibidos. El 5% de los dividendos, la realización inmediata no incluye la creación anual. Entonces, aquí, jóvenes, hay dos supuestos marcados en cuanto a la diferencia del impuesto a la renta de segunda categoría por venta de inmuebles que se desarrolla también por realización inmediata. En cambio, acá hay una realización anual cuando enajeno los valores mobiliarios porque hay que hacer cálculos, añadir cálculos y restar cálculos. Hay ganancias y hay pérdidas, ¿no? Y eso lo vamos a ver más en un momento. En todo caso, eso se sigue anotando el 6.5 sobre la renta neta y el 5 sobre la renta. También dos supuestos. Determinamos anualmente o en el momento que se dé esa transacción y se llama realización inmediata en su momento. Cavalli es una institución que va a liquidar todas las transacciones que están en la bolsa de valores. Hay una superintendencia de bolsa de valores en el Perú. Claro está que desarrolla las actividades que se van por la bolsa de valores y ahí, jóvenes, todas las transacciones que se realiza es por esta institución que es el Cavalli. Esta institución es un tercero legitimado por la administración tributaria y por la legislación a fin que haya una retención del 5% sobre la ganancia. Cuando hablamos sobre la ganancia,
estamos hablando de renta neta o estamos hablando de la renta bruta. ¿Renta neta o renta bruta? Cuando hablamos de ganancia, ¿estamos hablando de una renta neta o renta bruta? Jóvenes. Cuando hablamos sobre ganancias, estamos hablando de una renta neta. Muy bien. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre el ingreso bruto de producción menos el costo computable. Significa esto que la ganancia siempre es sinónimo de renta neta. La renta bruta es la transacción, el producto que se vende. Pero a esto yo tengo que descontar el registro computable histórico. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo he comprado mis acciones a 2 soles y cuando lo venda, esta ha pasado a 3.5%. Entonces, eso es la ganancia, ¿no? Ahora, en esto en la generación de valores mobiliarios es diferente hallar la renta neta y la renta bruta, incluso, que la vamos más adelante. Es un poco más complejo, pero no imposible de entender. Vamos a ver. A fin de determinar el monto a pagar por este impuesto, lo primero que tenemos que hacer es calcular el monto correspondiente a la renta bruta, la misma que obtendrá realizando lo siguiente. Para hallar la renta bruta, o sea, el monto que uno ha enajenado, jóvenes, no es el total, ¿eh? La renta bruta no es la venta, en valores inmobiliarios ya es diferente a los otros valores, por ejemplo, en la venta de inmuebles, ¿no? Aquí también hay que hallar la renta bruta. Y la renta bruta se determina mediante la diferencia entre el ingreso neto total proveniente de dicha operación y el costo computable de bienes. Ahí el primer paso es costo actual menos costo histórico. Ahí no hay mayor problema. Pero a ese ingreso neto hay que confrontar descontando a ese ingreso bruto las devoluciones, modificaciones, descuentos y otras costumbres que están en plazo, o sea, en la bolsa de valores, ¿no? Significa esto que, jóvenes, que el valor bruto no solamente lo que yo he trasladado cuando he vendido en la bolsa de valores, sino a esto hay que hacer las devoluciones cuando hay evoluciones, bonificaciones, habría que sumar en este caso, descuentos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la renta bruta no es en la transacción, en el traslado total, en la venta total, sino a esto hay que hacer un descuento. Vamos a ver este cuadro que nos va a explicar mejor aún lo que trato de indicarles a ustedes, jóvenes. A ver. Ingreso neto por la venta de valores menos costo computable, renta bruta. Ahora, ¿qué es el ingreso neto por venta de valores? La renta bruta también tiene su fórmula, ¿ven? ¿Están viendo? Ya no es el total, sino es ingreso neto de la venta menos el costo computable. Ingreso neto por generación de valores proviene de restar el ingreso bruto por la venta de valores mobiliarios, las devoluciones, las modificaciones, los descuentos, conceptos similares que corresponden a la costumbre, etcétera. El costo computable, costo de adquisición, el valor nominal o el costo promedio ponderado según corresponda. Ese es el histórico, ¿no? Ese es el histórico. Ahí estamos ya dentro de lo que es la renta bruta de segunda categoría. A esa renta bruta, jóvenes, incluso se le tiene que descontar un 20% de la renta bruta. O sea, a esa renta bruta que hemos hallado, a esa renta bruta, hay que restarle un 20% de la renta bruta y estamos frente a una renta neta. Ahora, eso no queda ahí, ¿no? Para esto vamos a encontrar otra institución de la renta de segunda categoría que no es renta neta en sí, sino es renta neta imponible. Renta neta imponible. O sea, seguimos adicionando y restando aquí. Como el supuesto de renta neta de segunda categoría por valores mobiliarios, todo es un supuesto complejo que tiene que ver con pérdidas en la venta de valores durante el año. También ingresos de renta neta de fuente extranjera, porque recordemos que la bolsa de valores es un, digamos, es un mercado
que no solamente se traslada a nivel nacional, sino internacional. Entonces, a esa renta neta en sí, aún ahí hay que hacerle una deducción más, ¿no? Es la pérdida de capital por renta de valores, porque es así, el mercado se comporta de diferente manera, ¿no? Se comporta indicando a veces una pérdida o a veces ingresos más allá de la renta nacional. En la renta nacional, recordemos que como es nacional, tenemos esa posibilidad, según nuestra legislación, de un beneficio del 20% de descuento. Pero esa no podría ser cuando esta es una renta de fuente extranjera. Por eso que después de hallar esa primera renta neta solita, hay que restar las pérdidas que por derecho nos corresponde y además las sumatorias por la renta de fuente extranjera. Por eso que antes se tiene que sacar la renta neta nacional, el 20%, y luego de esta hay que hacer una resta y una suma, y recién estamos ante la renta neta imponible. ¿Y qué es la renta neta imponible? Es que recién a partir de esta hay que aplicar el tributo. Un momentito. Estamos bien. Anotemos que cada uno de estos supuestos, a ver qué significan estos renta neta de segunda categoría, pérdida de capital por venta de valores inmobiliarios al año. ¿Qué es esto? Ahí está. La pérdida de capital de la renta de neta de segunda categoría comprende exclusivamente a las pérdidas de venta de los valores inmobiliarios realizadas durante el ejercicio anterior. Así es, pues, a veces en renta de segunda categoría, por este concepto, no siempre se gana y no se pierde, porque por ejemplo, ahora ha habido un bajón, ¿no? Por esto de la pandemia ha habido situaciones que han aminorado los valores de las acciones ofertadas en la bolsa de valores, entonces muchas veces hay pérdidas, pero esas pérdidas hay que recuperarlas, ¿no? Porque no hay capacidad contributiva, hay una capacidad contributiva negativa, y eso para el Estado, así como me cobran tributos, así me tienes que compensar también, ¿no? Y por eso que hay que restarle esas pérdidas. Y la renta neta de fuente extranjera es lo que necesariamente existe a nivel a nivel del extranjero, ¿no? Ahora, esto debe cumplir una exigencia sin la cual no podría establecerse de estas sumatorias para asuntos de renta de segunda categoría. Estas deben ir por el mercado de valores del Perú, o sea, significa la bolsa de valores. Hay una institución que se denomina MILA, que es el Mercado Integrado Latinoamericano, que conforman Chile, Colombia y México. El Perú establece también que se administra esto de la fuente extranjera a través de estos enlaces. Teniendo ya la renta neta imponible, luego de un trabajoso, arduo cálculo, que ya no solamente se calcula renta neta, sino la renta bruta en un primer momento, porque la costumbre de la bolsa de valores no solamente es el que yo cobre por la transacción una utilidad, sino a esta, eh, eh, cuando vendan unas acciones me pagan un 100%, pero a esto yo tengo que pagar portes, etcétera. Entonces la renta bruta también se calcula en la bolsa de valores, así como la renta neta, y de esa renta neta, por costumbre internacional, las pérdidas y los ingresos de mercado internacional hay que sumarlo y estamos en la renta neta imponible. Entonces acá hay otro concepto más, renta neta imponible. En rentas de segunda categoría por venta de inmuebles solamente había renta neta, no había que ni calcular renta bruta, simplemente valor actual, valor histórico. Aquí no, además de eso hay que hacer algunos ajustes. El derecho nos franquea y ante eso se aplica el 6.25%. Aquí hay otro supuesto que quiero anotar y de esto vamos a ahondar con las tareas que se les pueda dar, joven. El Perú
desde el 2013, 2015, ha establecido una exoneración del pago de impuestos por estos valores mobiliarios, en un sentido que incluso el año pasado, por ley 30.341, se amplía esta exoneración hasta el 31 de diciembre de 2022, y esto siempre se va ampliando, para generar, digamos, el aterrizaje en territorio de capitales extranjeros. Las ganancias obtenidas por los siguientes valores están exoneradas al 31 de diciembre de 2022. Claro, está con algunos otros requisitos que deben cumplir, que luego lo vamos a ver, ¿no? Esto, por ejemplo, jóvenes, está las acciones comunes y acciones de inversión. ¿Qué es esto? Vamos a anotarlo luego, ¿no? B, American Depositary Receipt es el ADR, y el Global Depositary Receipts, GDR, sus siglas en inglés. También están en las unidades de Exchange Trading Fund, ETF. Los valores representativos de deuda. Los certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores. Estos certificados, conocidos como FIBI y FIBRA, que es el boom de las inversiones, en la misma que están ahora esto de las transacciones que se van a realizar a través de, de fondos que van a venir o de fondos que se van a invertir a través de lo que es el contrato entre estados, por ejemplo, están dentro del FIRBI y FIBRA, ¿no? Que lo vamos a ver. Tienen que ver con el fideicomiso y además de la inversión de bienes inmuebles en el Perú. Y las facturas negociables, ¿no? ¿Qué son estos, no? ¿Qué significa esto? Entonces, todo eso de la A hasta la G son instituciones jóvenes que lo que va a pasar en nuestro medio es que ya nosotros como estudiantes de Derecho Tributario deberíamos avisorar jóvenes conceptos más allá de lo que el común entender en cuanto a las formas de comercialización que tienen efecto tributario. Ya nos vamos a desligar del concepto del mercado, de las tiendas las tiendas comerciales, los malls, las tiendas de barrio, los negocios que vemos aquí en la ciudad, sino estamos entrando a conceptos que van más allá, jóvenes, más allá de esto. Ya estamos viendo aspectos de cobro de tributos más complejo en áreas que solamente los especialistas conocen, no solamente ya el común denominador de ciudadanos, sino estudiantes de derecho como ustedes. Y vamos a ver en un primer momento qué son las acciones comunes y acciones de inversión. ¿Qué significan esto? El diario Gestión siempre tiene interesantes artículos, y ahí nos indica qué son las acciones comunes y las acciones comunes y las acciones de inversión. Las acciones comunes, dice, representan un porcentaje del capital de una sociedad y otorga derechos económicos y políticos. No sé si ustedes han dicho, yo tengo voz y voto. Voz y voto, esos son derechos políticos. Tengo voz y puedo votar, derechos políticos. Y derechos económicos es que lo que yo percibo de esta participación que tengo, ¿no? O sea, además de dinero, puedo dirigir, digamos, estas acciones comunes. Las acciones comunes están en la sociedad anónima, la sociedad responsabilidad limitada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí las acciones comunes te dan dos derechos, las económicas de dinero y las políticas de voz y voto. En cambio, las acciones de inversión otorgan solo derechos económicos. Entonces, uno puede formar parte de una sociedad anónima como propietario y también debe generar rentas de segunda categoría. No solamente eso. Yo no puedo ser propietario, pero sí he invertido. Entonces son acciones de inversión, solo derechos económicos. Entonces, en ambos, las acciones comunes y las acciones de inversión se diferencian porque uno tiene ingresos monetarios y además de esto decide en los fines y objetivos de esa empresa. En cambio, yo sin ser parte de esa empresa puedo comprar, invertir en inversiones y solo percibo una renta de segunda categoría. Entonces ya sabemos que son acciones comunes y acciones de inversión que también están dentro de este desarrollo.
¿Y qué es el American Depositary Receptors? El ADR o el Global Depositary Receptor GDR. También nos vamos a el ADR en realidad es un recibo de depósito estadounidense, ¿no? Imagínense, jóvenes. Por eso que ahora podemos entender, tributariamente hablando, los intereses que se tienen a nivel global, ¿no? Porque el Perú siempre está desarrollando política estadounidense con el TLS. Nosotros, por ejemplo, nunca nos alineamos a lo que es, por ejemplo, Rusia, a lo que es Cuba, eh, no sé, y congraciarnos mucho con Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Esto precisamente porque lo que se detalla en estos supuestos es básicamente lo que el Estado peruano ha estipulado, que también dentro de nuestro sistema jurídico tributario estén institutos, documentos del Estado americano, y uno de ellos es el ADR, ¿no? También está exonerado en cuanto a los supuestos del pago del impuesto, si tenemos a bien de poder invertir en esto. Jóvenes, aquí la inversión, no vayan a decir ustedes que es 1 millón, 2 millones, cada acción, cada recibo de depósito, cuánto representará estos certificados negociables, no es tan grande, solo que se puede invertir en línea incluso, ¿no? Pues no nos sabemos complejos, pero complejar la historia, sino hay que detallar básicamente cuál es el concepto de esto. Básicamente son certificados, en este caso de índole americano para lo que es dentro de la bolsa de valores. Y el Exchange Trade Fund, que es igual, ¿no? Igual también tenemos esto. A ver. Fondo de inversión cotizado. El fondo de inversión cuya principal característica es que se negocia en los mercados de valores secundarios. El ETF es ya fondos que nacen también por sus siglas en Estados Unidos, que comercializan su producto, supone un desafío dentro del mercado financiero a su propia ineficiencia, pues se trata de un producto óptimo en cuanto a la asignación de activos. Bien, en pocas palabras, esto de las inversiones abiertas, así como hemos hablado de las inversiones, las acciones comunes y las acciones de inversión, en el mercado también existen estas unidades que tienen que ir con las, digamos, valores de nacimiento americano que tienen en la bolsa de valores. Bastante se traslada a esto, o sea, esto se comercializa mucho en cuanto a a lo que corresponde a la bolsa de valores. Bueno, por cultura general debemos saber eso, porque eso en un supuesto dado que uno trabaja en inteligencia tributaria, uno trabaja en la SUNAT, uno trabaja en el MEF, tiene que conocer estos fondos que son como forman parte ya de nuestro sistema tributario nacional. Los valores representativos de deuda. ¿Qué son los valores representativos de deuda? Los valores representativos de deuda son esas compras de deuda que muchas veces también se trasladan y se transaccionan por la bolsa de valores, ¿no? Por ejemplo, los bancos, por ejemplo, el BCP siempre está negociando las deudas, ¿no? ¿Qué es eso de las deudas? Por ejemplo, una cartera de deudores del BCP conforman 1 millón de soles, pero el banco se dedica al préstamo de dinero y a servicios de resguardo de dinero, etcétera, etcétera, y a otras inversiones, ¿no? Y muchas veces los bancos como el BCP simplemente no están interesados en dar seguimiento al deudor, ¿no? Muchos de estos se venden. Entonces, los valores representativos de la deuda se venden, es un certificado que responde a toda una representación de deuda y, por ejemplo, hay personas que llegan a comprar eso, ¿no? Además de empresas, ¿no? Y estos valores representativos también se ofertan
en la bolsa de valores. Es amplio, 1 millón. Viene una empresa y dice, señor BCP, yo tengo que comprar esa deuda a 400,000 y yo veo si lo cobro 1 millón o cobro más o simplemente me cobro 100,000 más. Es un negocio redondo, ¿no? Y esta muchas veces se vende en la bolsa de valores. Entonces, son valores representativos de deuda que se venden. Ojo, también, por ejemplo, la deuda externa son valores en deuda que también muchas veces los vende y los oferta, ¿no? Eh, para poder tener el dinero líquido, igual que cualquier institución que tenga que ver con deuda, igual, ¿no? Ahora, ¿qué son los certificados de participación de fondos mutuos de inversión de valores? Ya habíamos adelantado en este concepto de lo que es de lo que es mm, la AFP, por ejemplo, ¿no? Mi casa, hay uno, ¿cómo se llama esto? Pandero, son fondos mutuos de inversión en valores. Esos fondos mutuos representan un grupo de dinero que también se traslada a la bolsa de valores y se desarrolla. En cuanto al nacimiento de la renta de segunda categoría. Ahora, el FIRBI y el FIBRA, que es una institución internacional que también hemos hablado, que es la renta de bienes inmuebles, y el fideicomiso de inversiones de renta de bienes raíces, ¿no? El fideicomiso establece, jóvenes, un resguardo de dinero, es lo que ahora en contrataciones, por ejemplo, ha habido una reforma a cómo el Estado entrega dinero a los que están, por ejemplo, utilizando el dinero para hacer obras como un puente, eh, carreteras, no sé, ¿no? Que se ha paralizado ahora. El asunto es que muchas de estas empresas dicen, señores Estado, yo necesito un 20% para iniciar la excavación para el futuro puente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una reforma. Se daba ese dinero en dinero contante y sonante a la empresa constructora y la empresa muchas veces no hacía la excavación. Lo que hacía es comprar bienes que necesitaba. Entonces, ahora lo que el Estado está haciendo es el fideicomiso. Significa que ese dinero no lo va a entregar a la empresa, sino a una empresa fideicomisante. Esa empresa recibe ese dinero y ese dinero le entrega a la empresa constructora cuando lo necesita y él realiza el pago. Ya voy a pagar a la retroexcavadora, no sé, ¿no? Entonces no le da directo, puede ser un fideicomiso. Y ese fideicomiso, en horas, puede ese dinero invertir en la bolsa de valores. Entonces ahí hay un ingreso. Entonces ahí, por ejemplo, y por tanto, el dinero de fideicomisado o un dinero en resguardo establece también la ganancia de dinero y su renta de segunda categoría. Es la segunda categoría. Y estos son más que nada con inversores grandes de estado a estado que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Y qué son las facturas negociables? A ver, vayamos a una anotación que he encontrado. La factura negociable. La factura negociable promueve y facilita el acceso a financiamiento a plazos menores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tú eres una empresa que ha vendido una maquinaria, pero tú das facilidades, ¿no? La factura no es de 1,000 soles, estamos hablando de 100,000, 200,000, por decir, ¿no? Pero tú das facilidades. Bueno, con 50,000, una máquina que cuesta $500,000 te voy a entregar. Y esta factura, ¿cuándo vas a pagar? A 60 días, dice, a 60, o sea, 2 meses. En 2 meses me tienes que pagar el medio, o sea, 450,000, ¿no? O sea, $500,000. Ya que con 50,000 te estoy entregando, te estoy facturando porque nace la obligación tributaria según las normas del derecho tributario. Pero esta empresa, por obvias razones o por razones que exige, no va a cobrarlos pues en los 60 días, ¿no? Lo que va a hacer es, no, si yo necesito ya 15 días porque tengo que pagar una letra. Entonces, lo que se hace en ese asunto es lo siguiente, ¿no? Se establece que lo que se conoce como factura negociable, a partir del 2014, ahora las facturas se pueden negociar. ¿Qué significa esto? No esperar a que mi cliente venga en 60 días y me pague los 450,000. Hay empresas que también por la bolsa de valores hacen eso de los negocios de las facturas. Te compro la factura, pero ¿cuánto cuesta tu factura? 500,000. Muy bien.
te lo doy 380,000 en este momento. Entonces, toda esa diferencia también es renta de segunda categoría. Esta factura de negocio es a nivel nacional. Entonces, aquí podría haber empresas que trabajan en ese sentido también, ¿no? Bueno, los economistas más que nada están lidiados con esto o están dentro de este rubro y muchas veces hacen estos consultorios para poder tener ingresos de este tipo, ¿no? Jóvenes, lo que estamos avisorando en este momento no es pues no solamente estamos dentro del comercio que conocemos, sino aquí hay una complejidad de redes, de situaciones abstractas, de negociaciones que tienen que ver con las facturas negociables que acabamos de establecer, los valores representativos de deuda, las acciones que solamente están en papel, ¿no? Ahí no hay nada que podamos ver simplemente en papel, en la información que viene llegando en la bolsa de valores, ¿no? Ya la acción de la Abacus estaba a 3, ahora subió a 3.05, mañana a 3.15, entonces vendo, ya, listo, vendo, gano, ahí es renta de segunda categoría, va bajando, no vendas, va a subir, no vendas, va a subir, y a veces hay pérdida, nunca subió, hay que vender así con pérdida, entonces hay pérdidas, por lo que hablábamos. Entonces, todo renta de segunda categoría tiene anexado esto de lo que corresponde a lo que es la superintendencia de mercado de valores. Para tener estas exoneraciones de estos rubros, se tiene que realizar a través de un mecanismo que supervise esta negación por la superintendencia de mercado de valores. Deberían establecerse vía el sistema de mercado de valores, como un asunto de, digamos, de formalidad, ¿no? Aquí ya hay una discusión hoy en día, dicen, ¿por qué no recibo bonos? ¿Por qué no recibo este apoyo de Reactiva Perú, etcétera? Porque somos informales. Todo esto, jóvenes, hay un dinero que se está dando a todas estas empresas para poder reactivar incluso la bolsa de valores, las empresas, los bancos, etcétera, 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 ¿no? Y solamente los que tienen conocimiento han estado dentro de la legalidad están recibiendo. Los informales no tienen, digámosle así, estos beneficios. Hoy en día se está discutiendo eso, ¿no? Si mejor hay que animar a la formalidad para que puedan tener. Entonces, jóvenes, para tener esa exoneración de los valores bolivianos, de los impuestos que tienen que ver por explotación de este capital denominado valores mobiliarios, tiene que cumplir los supuestos de la ley 30.341. Si está fuera de la bolsa, tiene que pagar el impuesto. Si está dentro de la bolsa, en un primer momento no paga los tributos siempre y cuando cumplen los requisitos de esta ley 30.341. Si no cumple, simplemente debe pagar, ¿no? Debe pagar el 6.25%. Y finalmente vamos a desarrollar lo que es otras rentas de segunda categoría. Ya hemos visto las rentas que tienen que ver con la enajenación, de los bienes inmuebles. Luego hemos visto ya todos los dineros que representan acciones, etcétera, y que están dentro de la bolsa de valores. Ahora vamos a ver las otras rentas de segunda categoría como intereses, regalías, cesión definitiva o temporal de derechos de llave, marcas, patentes similares, etcétera, etcétera. A ver. A ver, una pausa. ¿Un cuadro resumen de otras rentas de segunda categoría tienen? Sí, claro. Bien. Ahora debemos ver los intereses. ¿Qué son las regalías? ¿Qué son derecho de llave? ¿Qué es? Los intereses. En un primer momento habíamos dicho que el capital genera pues los intereses cuando uno explota el dinero como préstamo, ¿no? Ese interés también es renta de segunda.
Ahora, doctor, me dice, doctor, ¿los bancos producen renta de segunda categoría? ¿Cuál es el ente conocido que genera intereses y te cobran por esto? Los bancos. ¿Generan renta de segunda categoría? Jóvenes, No, no, doctor. ¿por qué no? Sí, doctor. Sí, doctor, con No, relación a lo que está mencionando de intereses que los bancos que realizan a través de los préstamos, ya que los bancos más que nada trabajan con los préstamos. ¿Quién dice eso? No, no. Sí, doctor. Ahora hay que recordarnos, pues, Onox, gracias por tu participación. Hay que recordar que cuando se, se, se combina capital, que es el dinero, más el trabajo de persona, y estamos dentro de las rentas de tercera, y los bancos combinan, pues, ¿no? Toda una inversión y son personas jurídicas. ¿Ellos qué renta son? Renta de tercera categoría. Recordemos aquí que estos intereses que se cobran son de personas naturales. Los intereses son de personas naturales que están conformados por tal. Ahora, las regalías también tienen que ser personas naturales por derechos de autor. Las regalías, jóvenes. Además de que yo te traslado mi autoría de libro. Por ejemplo, el doctor Mamani me contó que su libro lo vendió a, o sea, no sé qué editorial está el doctor, pero lo vendió todito, lo vendió. Le vendió el derecho de autor. Ahora, en su contrato, por ejemplo, ahí me olvidé pues apoyarle al doctor, le dije, doctor, una cosa que tú traslades tu derecho de autor por el libro y otra cosa son las regalías. ¿Qué son las regalías? Es lo siguiente, mira, yo te traslado mi derecho, pero hay regalías, o sea, una regalía chiquita y grande en el sentido que, por ejemplo, es un punto libro, tu libro. Hace 10.000 años, el año que viene 50.000 tirajes y así es un bestseller. Además de lo que he trasladado, yo tengo regalías por eso. No había que cobrar por cada tiraje. Bueno, el doctor no sabía, pues ha vendido a derecho perpetuo, pero puede ser un juicio, puede, si es que es así, ¿no? Si su libro es un bestseller, puede llegar a ser vendido en grandes tirajes, existen las regalías. Es igual con las regalías, también las minas, por ejemplo, al Estado peruano, pero ahí ya no hablamos de impuestos, pero sí un ejemplo de regalías es la que se percibe por la explotación de las minas, ¿no? Un tipo de regalías, ¿no? Por cada tonelaje hay regalías. El derecho de llave también es una institución que mucho se desarrolla en el campo empresarial. El derecho de llave, marcas, patentes o similares también desarrolla lo siguiente. Es real, jóvenes, que por ejemplo en una empresa que se dedica al transporte, imagínense, por ejemplo, había una época donde hacían taxi los Volkswagen, los denominados, entre comillas, zapitos, ¿no? Hacían taxi, hacían taxi, eran los más baratos. Por ejemplo, hay una empresa de ese tipo y queremos vender esa empresa. Y esa empresa, su activo son los vehículos denominados Volkswagen, ¿no? Sus zapitos. En un primer momento pareciera que va a ser, pues, bueno, ya un precio irrisorio. No, porque en un momento dado esos vehículos pueden generar una utilidad excepcional, porque son, por ejemplo, son considerados vehículos de colección, ¿no? Y si en el mercado un vehículo Toyota nuevecito esté $30,000, y esos vehículos Volkswagen denominados zapitos está pues 1.000 soles, 500 soles, pero podrían costar a cada uno $50,000 porque ya son considerados como vehículos de colección en extinción, digámosle, ¿no? Esos son derechos de llave, ¿no? Yo me reservo el derecho de llave si es que mi activo en los 2 siguientes años va a producirse en una calificación de capital que hoy día no lo tiene. Igual con la marca, los patentes o similares. ¿No hay patentes que desaparecen?
otra que sigue en el tiempo, como la patente de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? En el tiempo su derecho de llave, si es que se revalúa a más, puede seguir percibiendo rentas de segunda categoría. Los dividendos y utilidades, uh, la distribución de utilidades también son rentas de segunda categoría. Los que trabajan en las minas reciben utilidades al final, ¿no? De un ejercicio dado y a veces reciben más del sueldo que han percibido en los 12 meses, ¿no? Y muchas veces han hecho casas, etcétera. Esas utilidades también son rentas de segunda categoría. Y a los dividendos y otras formas de distribución de utilidades, el 5% sobre el total. Ahí no hay un descuento complejo como lo que hemos visto en las acciones, no hay simplemente 5%. ¿Decimos 5% sobre la renta neta o sobre la renta bruta? ¿5% es sobre la renta neta o sobre la renta bruta? La renta bruta, Sobre la renta bruta. sí, no es sobre la renta bruta. Y las otras rentas, intereses, regalías, derechos de llave, marca, patentes, etcétera, jóvenes, tienen una deducción del 20% y se aplica el 6.25%. Eso significa que este 6.25% está sobre la renta neta o sobre la renta bruta. Renta neta, doctor. Renta neta. Muy bien. Renta. Porque ha habido un descuento. Y no se olviden que en las utilidades, en los valores negociables de acciones que se ha visto a través de la bolsa de valores, la renta neta exige que sea una renta neta imponible, ya no solamente renta neta, sino imponible. Exige que la renta bruta hay que calcularla, porque no es todo lo que yo percibo, etcétera. Hay que tener en consideración eso. Bien, jóvenes. Vamos a iniciar con Yulisa Taipe Choquelau. Choque, ¿no? Choque. Yulisa Taipe. Anotamos, Yulisa no va a atender, no está, se ha ido. Boni. Presente, doctor. Presente, doctor. Boni. Yulisa. Doctor, presente, Boni, doctor Boni Sedano. Natalie Diana. Doctor, presente, Jurado. soy Boni Sedano. Presente, doctor. Profesor. No, ustedes tienen que estar en clase. Nati, ¿cuál es la diferencia? Nati, Doctor, ¿estás ahí, no? Ya listo. Nati, ¿cuál es la diferencia sustancial en la renta por venta de inmuebles que hemos visto en la clase anterior y las rentas de hoy día? Hay una diferencia sustancial. Hay una diferencia que sí, como abogados nosotros debemos entender eso, si no ya pues, no te estoy diciendo que calcules, sino te estoy diciendo, dígame la diferencia sustancial que has hallado entre la renta de valores de bienes inmuebles y valores inmobiliarios, incluso la que acabamos de hacer sobre intereses. A ver. Es que, bueno, en la anterior clase hablamos de que la renta de segunda categoría se va a obtener, ¿no?, entre el costo de venta menos el costo computable o el costo histórico. Y ya de ahí se obtendría la renta de segunda categoría. En cambio, ahora en la clase de hoy vimos que se va a obtener, o sea, hay dos formas de obtención, doctor. La primera es con la renta bruta, que es el costo de... Ya, muy bien. Está muy bien, hasta ahí está bien. Jaime David, ¿dónde está Jaime? Ok, Jaime David. ¿Cuál es la diferencia sustancial, jóvenes? Jaime. Ya.
Ya, que Jaime, es lo Doctor, mismo que se hace ahorita de ventaja. A ver, Moni. doctor, lo que trata de decir, no es el descuento de 5%, sino es el descuento del 20%. O sea, para hallar la renta neta, es igual a, tienes que sacar la renta bruta menos el 20% ¿cómo se llama Ya, esto? ya, eso. El descuento del 20%. Ya, Y mira, la para hallar diferencia la renta sustancial. bruta, Ya, mira, en realidad eso es lo que se hace en todo tipo de renta, ¿no? La diferencia sustancial, Doctor, pobres, es que no, nos hemos entrado. A ver, Fanny, lo último, ya, Fanny. A ver, dime, Fanny. doctor, le quería hacer una pregunta. Para hallar Oh, la renta neta, ¿también es necesario que se realice la actualización del índice de monetario, de corrección no, no monetaria? hay, no, ahí no hay nada que ver en eso, ¿no? No hay eso, porque no persiste eso, simplemente haces otros descuentos. Lo que yo quiero anotar hasta aquí, jóvenes, es que la diferencia sustancial es que nos hemos adentrado a otro tipo de mercado, ¿no? La renta de segunda categoría de bienes inmuebles precisa la actuación entre partes, ¿no? Que muchas veces están en físico. En cambio, esto de las acciones, etcétera, ya es un aspecto subjetivo que incluso nos vamos a un mercado tecnológico, de tecnología, de informática, de las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Además de esto, ya vemos otros descuentos en cuanto a la renta bruta hay que calcularla bien, ya no es una renta bruta cuando entendemos la transacción indica una recepción de dinero, no solamente es eso, hay muchos supuestos para calcular, uno, la renta bruta, e incluso la renta neta no es simple, es costo actual, costo histórico, sino también otros supuestos que se añaden o también se descuentan. Esa es una diferencia sustancial que entendemos ahora en esto de las rentas de segunda categoría. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Doctor, Jonathan, dime. doctor, quería hacerle una pregunta, doctor, ¿y qué es de las comisiones que, por ejemplo, la Casa Rosada capta? Porque nosotros cuando pagamos la matrícula siempre nos hace pagar un sol, ¿no? Y como las matrículas, tanto en abril como en agosto, pagamos, bueno, la Casa Rosada por la matrícula y eso pues genera una renta, ¿no? Alto porque somos estudiantes de la universidad y eso es demasiado, pues, ¿no? Ya no, eso no tiene que ver con tributos, son pagos y costos que tienen que desarrollar la actividad pública, presta servicios y hay costos o derechos que se pagan, no hay, por ejemplo, no, esos derechos o comisiones que se pagan son por el movimiento que dije en la Casa Rosada como institución pública en el desarrollo de sus prestación de servicios, ¿no? Eso no hay, ¿qué renta sería eso, no? El Estado por sí, per se, no percibe eh, utilidad o renta, no tiene capacidad de generar utilidad, sino costo en el servicio, no utilidades. A ver, otra pregunta, si no, ya damos por concluir esta clase. Doctor, doctor, tengo una Bueno, a ver, dime, Ana. Doctor, con la situación actual que se está llevando, que se ha declarado el 6% del PBI para la educación, ¿usted con la situación que tiene el Perú, lo ve en un lado positivo o negativo, doctor? El 6% del PBI siempre ha sido eso de la promesa de algunos que entraban al gobierno. Ah, las políticas en materia fiscal solamente llegan hasta la dación de los recursos al Estado y estas por políticas de gobiernos, más no de Estado, ya establecen el derecho presupuestario asignando jóvenes partidas de un monto total de dinero para que el Estado exista, subsista en materia de educación, de salud. Y hoy en día hemos visto que no llegaban ni al 2% la educación y por lo tanto, mira, estamos así, ¿no? Algunos dicen que tenemos un privilegio. En realidad, ustedes tienen un privilegio de ostentar una universidad que hoy día, por razones obligatorias, son un elefante blanco, ¿no? Nadie puede utilizar
esa bonita estructura para muchos, pero si vemos otras latitudes, ¿no? Entonces ese 6% nos hubiera permitido, por ejemplo, si es que se hubiera invertido, y otros dicen que debemos llegar al 12, 15%, y ahorita no tendríamos problemas en cuanto a la conectividad, ¿no? No tendríamos problema, por ejemplo, a la calidad de comunicación que tenemos hoy día. Igual está sucediendo con la realidad de salud, ¿no? Que no se llega al 4, que debe ser un 20%. Hemos tenido que, bajo camino del COVID, invertir en esto, ¿no? Y todo ese dinero existe y ese dinero nos ha permitido, nos está permitiendo desarrollar todos estos bonos y tanta cantidad. Hoy en día han dicho 6% y es un paso enorme, les está haciendo 5 veces más de lo que era. En todo caso, eso veremos en los meses que vengan, en los años que vengan, y si ustedes siguen a la universidad, deberían sentir el cambio de la calidad de educación, porque si ni llegamos al 2%, y eso es lo que tienen ustedes, con una universidad, con todo lo que ustedes han vivido, y con un 6%, ¿cómo es esto? O se va a crear más universidades y vamos a aplanar el piso ahí, o vamos a crecer un piso más, no sé. Esto está, pero interesante, si es que se va a aprobar ese 6%. ¿Sería otro país, parece? Me parece que podría ser interesante. Ojalá podamos visualizarlo en su momento, porque se está dando un salto sustancial. Ni el 2%, al 6%, imagínense, ¿no? Es como si usted ganara, pues, 5,000 soles y ahora va a ganar 25,000, más o menos. Bueno, tiene que haber un cambio. No sé en qué sentido serán los cambios. Otra pregunta final, por favor. Doctor, Bonnie, dime. doctor, disculpe una pregunta, sobre los montos por regularizar en el caso que lleguen a resolver, o sea, que se dé la renta neta, ¿cómo lo realizarían las personas naturales ese monto por regularizar? Ya, en los montos por regularizar, ese término regularizar está básicamente cuando existe en la obligación de pago de esa obligación formal o sustancial que exige en pagos mensuales y anuales. La regularización se hace anual. Anualmente se hace otro balance donde hacemos la sumatoria de nuestros ingresos por tanta renta, etcétera, hacemos anualmente y sale un monto, ¿no? Por decir, sale 20,000 para pagar, ¿no? Esos 20,000 vamos a regularizar del siguiente modo. Mis pagos mensuales, ¿cuánto ha sido? Ha sido 18,500, muy bien. Esos 20,000 tengo que gastar los 18,500 porque esos pagos mensuales y regularizo lo que falta, ¿no? En este caso los 1,500 que faltan. Ese es regularizar, ¿no? Hay otros supuestos, ¿no? Por ejemplo, sale 20,000, tengo pérdidas del año anterior. Por ejemplo, ahí vamos a regularizar. Sale para pagar 18,500, pero tengo pérdidas. Incluso ahí va a seguir menorando la calidad del monto a pagar, ¿no? La regularización siempre se da anual. A tu pregunta, debe usted entender que la regularización no se hace mensual, sino anual. Con eso es suficiente para un abogado tributarista, ¿no? Entender que las regularizaciones de pago de tributos se hacen anual, nunca mensual. Si un tributo se paga mensual, no se puede regularizar mensual. Las regularizaciones se hacen anual. ¿Por qué? Porque ya es un ejercicio dado y el ejercicio exige incluso la obligación de regularizar los impuestos que por ciudadanos conscientes se debe pagar los tributos. Bien, jóvenes. Me agrada que haya algunas preguntas, eso nos hace más suculento este. Mira, Maravia, ¿no? Dime, María. Doctor, disculpe una consultita. En caso de que, digamos, yo adquiera un inmueble que adquiera un inmueble pero antes del 2004 y que construya mi casa 5 años después ya, y de ahí que venda ese inmueble, entonces se me aplicaría lo que es la renta de segunda categoría. Doctor, buenas, ¿puedo contestarle a mi compañera? A ver, Moni. Bueno, según lo que estaba investigando, doctor, había una información donde dice que
los tiempos, antes del año 2004 no se considera renta de segunda categoría, la segunda categoría sobre el caso que está hablando mi compañera. Ujú. Claro, las leyes están dadas a partir de su dación, ¿no? Para adelante, o hasta que la norma también hace una excepción, diciendo ya, bueno, señores, los constructores son muy antiguos, no vamos a cobrar a partir de atrás, ¿no? Lo que sí, ahí hay que tener cuidado es en cuanto al costo histórico, ¿no? En este caso, está exonerado y no existe el pago del impuesto en su primera venta, porque todas las adquisiciones no se van a detallar en cuanto a la exoneración, tiene que surtir efecto, ¿no? Entonces, no estaría obligado el pago, ¿no? Ahora, me dijiste que se va a construir en ese terreno, o una cosa es el terreno y otra cosa es la construcción, ¿no? La construcción. Y si la construcción se ha realizado en 2015, entonces ahí la evaluación ya es en cuanto a la valoración del edificio, no tanto así del terreno, ¿no? Que se ha comprado en 2004. Está exonerada el valor que detalla eso. Sí, podría, si es que hacemos un cálculo, sí. Lo que se cobraría en sí sería la construcción, ¿no? Y hemos dicho que para efectos tributarios la primera construcción está exonerada también. No sé si hay algo más para ya llamar lista y irnos.